y arrancamos con la frívola. Adelante. Bueno, muy buenos días a todas, todes y todos. Bienvenidas a La Frívola, la sección del tablero de Canal Red en la que hablamos de moda, política, banalidades, gilipolleces y en general todas esas cosas que a los señoros no les parece que sean importantes. Hoy estoy muy contenta porque tenemos aquí con nosotras a Juan Evaristo Valls, que es filósofo, es escritor y profesor de la Universidad Complutense de Madrid y acaba de publicar un libro que el título, ya de entrada, os va a dejar a todas, con las ganas de saber más. Es El derecho a las cosas bellas, vindicación de la vida holgada, de la editorial Ariel. Muy buenos días, Juan Evaristo, por estar aquí con nosotras hoy. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, es un placer. Bueno, a ver, lo primero que quería preguntarte es sobre el título del ensayo, ¿no? Que es Las cosas bellas, ¿no? Porque se me ocurre que quizá quien lo escuche de primeras pueda pensar en típicas frivolidades, que algo bello puede ser, pues no sé, un bolso Birkin, una mansión a pie de playa con piscina, o un buque de rosas muy caras o algo así. Pero esto no tiene nada que ver, tiene que ver con Emma Goldman, con Jacques Derrida, con... Y con un montón de cosas, Lafargue, o sea, que cuéntame, ¿qué son las cosas bellas? Eso es. Pues el derecho a las cosas bellas es como Emma Goldman define en su autobiografía el anarquismo, justamente. Y el propósito del libro justamente tiene que ver con lo que tú has señalado, con el imaginario social que tenemos de la pereza, el descanso y la inacción. Tenemos 1000 imágenes en nuestra sociedad de la inoperancia, de la holganza, de la holgazanería, pero todas ellas son imágenes del privilegio de la pereza. Son imágenes de un lujo reservado a unos pocos que siempre tiene como condición el trabajo de otros. Yo creo que la idea de este libro y la idea de Goldman es señalar que la pereza no sea un privilegio, sino que esté liberada y que sea para todos, ¿no? O sea, que un poco las cosas bellas, empezamos por ahí, es esa pereza, ese descanso, ¿no? Yo he localizado como 2 elementos muy vehiculares en el ensayo, que son por un lado la condición horizontal de la que tú hablas, que propone además Silvia Plath, la poeta, y luego los derechos tan guangos, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ¿por qué vivir tumbados, por qué el descanso, la pereza, como tú decías, la holgura y demás, son condición necesaria para la vida bella? Y precisamente, yo sé, como ya has dicho antes, que esto normalmente es algo que se les atribuye a quienes se lo pueden permitir, pero quizá te podrían tachar de burgués por reivindicar estos anhelos, ¿no? Pero no lo son en absoluto. Y yo me gustaría que nos contases por qué no son nada una reivindicación burgués. Sí, yo creo que la idea del libro sería pensar qué pasaría o cómo sería un sistema social, una vida pensada, concebida desde el descanso y desde no hacer nada. Esto de no hacer nada creo que es importante porque es justo cuando no hacemos nada que podemos escuchar al otro y que podemos estar en relación. Entonces el ensayo trata de pensar desde aquí. La idea de no hacer nada o de la inoperancia o del descanso tienen algo profundamente político, de entrada por supuesto porque no todo el mundo se lo puede permitir hoy en día, ¿no? Y ahí hay como un desafío constante. Pero de otro lado es porque vivimos en un sistema que está organizado en torno a valores de crecimiento, de aumento, de eficiencia y de incremento del beneficio. Y es justamente por esos valores que viene en detrimento que perdemos los cuidados, la vida tranquila y sobre todo la vida con los otros, ¿no? Hay algo de la amistad, del amor y del cuidado en general, de las relaciones, que se deteriora profundamente siempre que organizamos nuestra vida y que sacrificamos nuestros vínculos en pos justamente del rendimiento y de la eficiencia. Reivindicar una condición horizontal aspira justamente a movilizar esos valores, a dejarlos de lado y poner en el centro la relación con los otros. O sea, que es un descanso, una pereza, pero que nada tiene que ver con una desmovilización política, todo lo contrario. Es una llamada a la politización. Claro, esa es la gracia. Es una llamada a la politización a través de la desmovilización en el entendido de que vivimos en una sociedad que nos gobierna a través del estrés, la excitación y la movilización constante, ¿no? Parece que para mantenernos a flote, para llegar a fin de mes, no podemos parar. Y esa es nuestra condena hoy, ¿no? Tenemos que ir encadenando trabajos, multitasking, cada vez dormimos menos, siempre todo lo que hacemos lo pensamos en términos de eficiencia. Y ese es el modo o la condena, digamos, contemporánea, ¿no? Esa pasión moribunda por el trabajo que decía Lafargue, que es el modo en el que el capitalismo de hoy en día nos condena. De ahí vindicar este derecho a las cosas bellas, ¿no? Como una forma de libertad que pasa por no hacer allí donde la condena es no dejar de correr.
Un poco la consecuencia de todo esto, el efecto, es el cuerpo cansado que tú planteas al inicio del ensayo y es un poco el sujeto del que partes, ¿no? En esa reflexión, que somos cuerpos cansados. Muchas veces hablamos de los cuerpos racializados, los cuerpos que sufrimos la violencia machista, cuerpos generizados, pero me ha llamado la atención el concepto del sujeto del cuerpo cansado. Y luego también cómo también tú reivindicas el trabajo cero, ¿no? El cero empleo frente al pleno empleo, empleo. Y luego también reivindicas la universidad y el pensamiento y un poco como el gozo de la contemplación. Entonces te quería preguntar cuál es la relación que hay entre todos estos elementos, el cuerpo cansado, el cero empleo, la posibilidad de contemplar, de pensar, de construir universidad. Bueno, pregunta densa. Voy a tratar de responder con 2 o 3 claves. Me parecía muy importante incluir como derecho a la literatura una reflexión sobre la universidad, sobre las casas de estudio, para atribuirle o para devolverle al término escolé su sentido, digamos, estoico e inoperante de la curiosidad de saber por saber. Y me interesaba vindicar esto porque para mí la incapacidad de pensar y de imaginar una alternativa viene correspondida con la incapacidad de parar. En cuanto no podemos parar, en cuanto todo el tiempo estamos produciendo, avanzando, excitándonos, etc., en cuanto no podemos parar, no podemos pensar. Y yo creo que es una forma muy poderosa de vindicar la universidad como la posibilidad de un cambio, de un desorden y de una reorganización. Eso de un lado. Y de otro lado, efectivamente, quería que este ensayo fuera un ensayo como pensado desde el cuerpo, pensado desde la situación. Y lo primero que uno reconoce quizá cuando piensa desde el cuerpo es escuchar su cansancio y, digamos, todas las huellas del cansancio. Es decir, nuestro estrés, nuestro insomnio, nuestro bruxismo, es decir, la huella... Yo tengo un bruxismo. Yo también tengo un bruxismo loco. La huella que deja, digamos, este sistema de trabajo loco en nuestros cuerpos. Lo primero que uno aprende cuando piensa el cuerpo cansado es que, aunque todos estamos cansados, aunque el cansancio es uno de los primeros efectos del sistema y una de sus condiciones, porque cansados somos más obedientes, no todos y todas nos cansamos igual, ¿no? Ahí aparece una lectura interseccional del cansancio, donde efectivamente son cuerpos racializados, son cuerpos feminizados, son cuerpos migrantes, los que están más cansados y los que trabajan más. En ese sentido, hay algo muy perturbador en nuestra sociedad y es que el descanso, o cosas que uno podría pensar que son gratis, como dormir, cada vez tienen un carácter más privativo, lujoso y privilegiado, ¿no? Como que las imágenes del descanso aparecen asociadas como a White Lotus, ¿no? O la idea de no trabajar aparece asociada a los ricos. Entonces a mí me parecía muy interesante hacerme eco de este Reddit que dice desempleo para todos, no solo para los ricos, para tratar de organizar y de pensar la vida buena desde el no hacer, desde el descanso, ¿no? Y ya digo, creo que ese descanso está muy vinculado con el estudio como la exploración de una alternativa, ¿no? Muchas veces vinculamos la universidad, y ya desde Bolonia la universidad se somete todo el tiempo a una neoliberalización que elimina los saberes que no son eficientes, y así justamente la universidad lo único que hace es reproducir el sistema y conservar un estado de cosas, y por tanto pues son las élites las que van a las universidades, etc. La universidad pensada desde la pereza y desde el descanso, desde ese gozo de pasearse por las páginas, de saber por saber, creo que tiene un carácter político porque nos permite plantear una alternativa al sistema y una alternativa que pase por cuestionar la herida que el sistema deja en todos los cuerpos, que es, como decíamos, el cansancio justamente. O sea, que mientras que el sistema capitalista un poco nos intenta convencer de que las cosas bellas son las cosas que podemos comprar, acumular, que cuanta más riqueza acumulemos, más cosas bellas vamos a poder comprarnos, pues no sé, joyas, bolsos, Total. Coches, mansiones, viajes, etcétera, etcétera. Tú reivindicas unas cosas bellas que son necesariamente anticapitalistas y colectivas. Exacto, sí. ¿Por qué tienen que ser anticapitalistas y colectivas? Arendt, siguiendo a Aristóteles en La condición humana, define las cosas bellas como las cosas inútiles. Y hoy en día creo que las cosas inútiles habrían de ser aquellas justamente que no están al servicio del crecimiento, sino antes bien del cuidado. En ese sentido, si el libro es una reflexión sobre la idea de derecho y del derecho a la pereza,
es porque trata de pensar las cosas bellas como las cosas absolutamente banales, es decir, al alcance de cualquiera, para la gente básica y averaje. Y eso es uno de los puntos importantes del ensayo, justamente, esta noción de banalidad. También recuperar esta idea, o muy cursi o muy pesada, de la belleza, y de pensar que en la política siempre hay en juego una reflexión sobre la belleza, es porque creo que venimos de muchos años donde hemos cometido en ocasiones el error de moralizar la política, de entender la política solo desde el deber, desde la censura, etc. Y en este ensayo me parecía muy importante entender que la política va de la pregunta cómo vivir y de cómo plantear un escenario de vida buena para todos, ¿no? Como que en la política siempre está en juego una reflexión sobre el deseo y una reflexión sobre el malestar, ¿no? Y esa era mi idea, digamos, de traer la belleza o esta reflexión a la cuestión del derecho, digamos. Pero a mí me llamaba mucho la atención porque a lo largo de todo el ensayo reivindicas mucho el concepto de inutilidad, las cosas inútiles, las cosas que no producen. A mí esto me remitía un poco a aquello que decía Oscar Wilde, de que todo arte es completamente inútil, al comienzo del diario, el retrato de Dorian Gray. No sé si lo recuerdas esto. Que decía que lo único por lo que se le podía excusar a un hombre observar algo que hubiera creado intensamente fuera que fuese algo completamente inútil. Pero me da la sensación de que venimos también desde esta tradición de una conceptualización de lo inútil muy engalanada, ¿no? Como muy wildiana engalanada. Y tú, sin embargo, haces lo contrario. Sobre todo, hablabas de banalidad. Cuando expones el derecho a la ciudad, hablas de esa banalidad que es inútil pero no es engalanada. A mí esto me llamaba bastante la atención. Claro. Entonces yo también te quería preguntar, porque hacías una reflexión sobre la gentrificación, cómo las ciudades a veces, pues un graffiti puesto en el barrio de Lavapiés puede hacer el barrio muy bonito, pero al mismo tiempo también lo condena a la gentrificación. Hace poco estuve viendo que en Notting Hill han pintado las casas de colores de negro para evitar que los turistas vayan allí. Y yo te quería preguntar si estas reivindicaciones pasan necesariamente por quitarnos las galas y no podemos exigir también la extravagancia. Un poco. No sé qué piensas de esto. No sé si me he explicado. Bueno, como te he entendido, ciertamente me interesa mucho una noción de lo inútil y del descanso que sea banal, que sea para todos, a la que cualquiera tenga acceso. Y creo que en ese sentido la reflexión sobre la ciudad lo muestra muy claramente, ¿no? Las ciudades auténticas, singulares, son pasto de turistas y si son totalmente contrarias a la pereza, pese a que movilicen la industria del turismo, es porque no podemos vivir en ellas. Es porque la ciudad nunca duerme. Nos quiere para trabajar, pero nos expulsa para dormir. Sin embargo, vindicar el derecho a la ciudad como un derecho perezoso y el acceso y el hábito en la ciudad de cualquiera, habla también de un sentido petardo de la ciudad. Habla también de la ciudad como un espacio en el que nos encontramos con desconocidos y un espacio al que van a confluir todos nuestros deseos. No sé si por ahí va tu idea de extravagancia, pero creo que justamente una ciudad donde se pueda pasear, donde se pueda descansar, donde se pueda dormir, donde se pueda también festejar y disfrutar, ha de ser una ciudad para la extranjería, para la extravagancia, para la petardería. Pero no ha de ser necesariamente austera, entiendo. No. Claro. No, una de las reflexiones más interesantes cuando se piensa lo que Izaskun Chinchilla llama ciudad de los cuidados es plantear algo así como un comunismo de lujo totalmente automatizado, ¿no? Es una expresión de Bastani. Y sí, la idea de esta banalidad y de esta vida buena, material para todos, no tiene que ver con la austeridad. Yo creo que ese es el desafío es ese, plantearse economías del cuidado y economías post-crecimiento que al poner en el centro ya no el capital y el crecimiento, sino la pereza, o sea, la vida calma, traen unas condiciones de vida que habrían de ser mucho mejores de las que nos trae el capitalismo. Y de nuevo esto, en el caso de la ciudad, sobre todo viviendo en una ciudad que plantea como gran proyecto traer la Fórmula 1, creo que está muy, muy claro. El capitalismo falla sistemáticamente en traer una vida urbana buena y está demostrado, y esto David Harvey lo explica muy bien, que es solo una noción de bien común, una noción, digamos, de lo público, una noción plebea de lo público, la que trae unas condiciones de vida buena para todos a las que el capitalismo no puede ni siquiera soñar.
Y en el centro de todo esto está el derecho a la pereza, pero tú al mismo tiempo propones, es como una especie de constitución de los derechos de las cosas bellas, ¿no? Este ensayo. Claro. Hablas de derecho a la pereza, hablas de derecho a huelga, a la jubilación, derecho a la literatura. Dentro de cada uno de estos derechos hay otros derechos, ¿no? El derecho a la mirada, por ejemplo. ¿Cómo se te ocurre a ti reunir todos esta lista de derechos? Hablamos de derechos de primera, segunda, tercera generación, pues derechos de generación, no sé cómo definirlos, tan maravillosos. Sí, o sea, desde luego la idea era de un lado la de liberar la pereza, la de pensar una pereza para todos, ¿no? Allí donde el descanso empieza a ser privativo o lujoso, tratar de pensar un descanso banal para cualquiera, ¿no? Y hay una primera idea. Pero sobre todo la idea, como buen nerd petarda, viene de Emma Goldman y de Paul Lafargue, ¿no? De entrada, el desafío del libro consiste en pensar sostenidamente qué quiere decir esa cosa en principio tan extraña como el derecho a las cosas bellas, si bien para Emma Goldman era la definición del anarquismo, ¿no? Ahí hay un primer como desafío del pensamiento. Y el otro es Paul Lafargue. Paul Lafargue, en El derecho a la pereza, que escribe en su primera edición en 1880, señalaba que las miserias del capitalismo tienen una raíz y es la pasión moribunda por el trabajo. Que los trabajadores estamos enamoradas del trabajo, es decir, de aquello que nos encadena. Y que hasta que no nos desenamoráramos de ello, hasta que no hubiera un cambio de deseo, las cosas no iban a cambiar. Para Lafargue, este cambio de deseo, donde dice el proletario toma conciencia de su fuerza, ha de venir seguido de la proclamación de los derechos de la pereza, dice Lafargue, 1000 y 1000 veces más nobles que los tísicos derechos del hombre proclamados por los abogados metafísicos de la burguesía. Entonces, en esta suerte de advocación de Lafargue, viene la segunda inspiración. ¿Cuáles serían esos derechos? ¿Qué traerían con ellos? Y ahí el desafío, digamos, que trae el libro, ¿no? De entrada, pensar esta suerte de cambio de deseo, salir de ese deseo ambicioso, excitado, estresado, que es el cómplice del capitalismo, el que nos hace dormir menos, cuidar menos nuestros vínculos, cuidar menos nuestro cuerpo. Ese cambio de deseo, como digo, y de un lado que este cambio de deseo, que este ideal de vida buena no sea privativo, no sea lujoso, no sea un privilegio, sino que sea un derecho, que traiga un modelo social consigo, que piense unas políticas sociales que hagan una vida tranquila materialmente posible. Precisamente esto me parece muy importante en un momento en el que estamos en un régimen de guerra, nos están intentando convencer, a abrir las puertas, ¿no?, a unas posibles políticas de austeridad, para que nos preocupemos solamente del pan y que no tengamos tiempo siquiera de reivindicar las rosas, ¿no? Un poco, sí. Que reivindicar las rosas, que es un poco lo que planteas tú en este ensayo, sí, parezca poco menos que una frivolidad para la que ahora mismo no tenemos tiempo. Claro, y hay una reacción conservadora, que no sé si tú lo has visto en redes, por ejemplo, en moda está utilizando mucho los términos de la elegancia, el mal gusto, qué cosas son elegantes, cuáles son de mal gusto, ¿no?, para tratar también de generar una reacción estética en la sociedad. Y a mí me ha llamado mucho la atención que tú utilizas esos términos, mal gusto y elegancia, en algún momento del ensayo. Entonces, claro, como para romper y resignificar un poco sus discursos conservadores, yo te quería invitar ya para que terminemos a que me digas 3 o 4 cosas que se te ocurran que podemos calificar de mal gusto o de buen gusto. Yo he pensado, así de entrada, leyendo tu libro, que cosas de mal gusto, por ejemplo, podrían ser el capitalismo, la ley Mordaza o la ley Bolonia. Y muy mal gusto, por favor. Y cosas de buen gusto, pues por ejemplo, los cuidados, la literatura o la filosofía. ¿Qué se te ocurre? Sí. Bueno, una cosa de muy mal gusto, el turismo. Una cosa de muy mal gusto, Airbnb. Una cosa de muy mal gusto, la Fórmula 1. Una cosa de muy mal gusto, el beige. A mí me encanta el beige. Bueno, por esta moda así austera de disimular. Bueno, todas esas cosas creo que son de muy mal gusto. Una cosa de muy mal gusto, quitar los árboles de las plazas públicas, ocupar con terrazas de pago todas las plazas públicas. Cosas de mal gusto, desfinanciar la universidad. Todo eso creo que es de un gusto absolutamente horrible, ininteresante, inelegante y una desgracia. Y mal gusto porque hace a nuestros cuerpos verdaderamente miserables, porque hace la vida una mierda, dicho así. Y luego, por la cuestión de la elegancia, esto me parece muy, muy divertido para estos temas tan maravillosos que tratas, también como de moda y así. En un opúsculo de Balzac del siglo XIX que se llamaba Tratado de la vida elegante,
ahí Balzac como que reescribe lo que Séneca dice sobre el ocio y define que la vida elegante es la vida inocupada, justamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, nada más elegante, y esto para algunas filósofas contemporáneas es como la imagen de la felicidad, nada más elegante que un cuerpo que duerme, pero también nada más político, porque es cuando dormimos que nos podemos entregar a los otros y confiar en los otros, y también porque hoy en día dormir es una cuestión absolutamente política. La ciudad nunca duerme, cada vez es más difícil tener una habitación, es decir, reunir las condiciones. Cuando tenemos las condiciones tenemos bruxismo, estrés, etc. Entonces, nada más elegante que dormir, nada más elegante que tener un rato muerto para poder pasear. Esto hoy en día es muy privativo, y la gracia es eso, que esa elegancia sea banal, sea para cualquiera. Una ciudad bonita por la que poder pasear, sí, que haya sombras, bancos para sentarte. Sí, una ciudad tranquila, sí, donde puedas sentarte, donde puedas no consumir, donde puedas escuchar, donde puedas no entrar a tiendas. Esas cosas me parecen profundamente elegantes, ciertamente. Creo que la pereza es muy, muy elegante, justamente, no solo por esta pedantería de Balzac, de la vida inocupada, sino porque la elegancia etimológicamente tiene que ver con saber elegir. La pereza, el no hacer, tener un tiempo sin objeto, es también la posibilidad de una alternativa, como decía al principio. Entonces creo que, pensado de forma un poco profunda, un poco filosófica, la elegancia tiene que ver con el tiempo sin objeto, tiene que ver con la pereza, es decir, con la posibilidad de una alternativa. De dormir también cuando elegimos dormir y no solamente cuando necesitamos dormir para volver a cargar las pilas para trabajar al día siguiente. Claro, justamente, tiene que ver con dormir a pierna suelta, tiene que ver con poder soñar, y hay algo del sueño, ¿no? Que creo es muy, muy valioso, precisamente porque desde siempre es la imagen del desorden, pero del desorden como algo nuevo, como algo que no entendemos en un orden que gira en torno al capital, pero también el sueño porque es una escucha de nuestro cuerpo, de todos los malestares de los que se aqueja nuestro cuerpo. Entonces sí, nada más elegante que el descanso libre, más allá del descanso necesario. Me encanta. Juan Evaristo, pues ha sido un gozo tenerte con nosotras hoy en La Frívola. Muchísimas gracias por venir. El placer es mío, súper contento.